Hola amigos de Taller Online, hoy vamos a ver los marcadores Winsor & Newton Brush Marker. Yo tengo acá una cartuchera con algunos Pro Marker, del que ya tenemos un video en el canal, y acá tengo los Brush Marker. Los Brush Marker, ¿sí?, de aspecto, como lo habíamos mencionado, van a tener la misma forma que los Pro Marker. La diferencia es que, si bien ambos van a tener la punta biselada, ambos van a tener las puntas biseladas, ¿sí? La diferencia está del otro lado. El Pro Marker va a tener una punta fina y el Brush Marker va a tener una punta flexible, ¿sí? Ahora vamos a ver bien la diferencia entre ambos y vamos a probar los Brush Marker. Los Brush Marker, al igual que los Pro Marker, son marcadores al alcohol. Como decía, tienen una punta de tipo pincel, una punta flexible. Y vamos a ver que esta punta es básicamente la quintesencia de este marcador, porque nos va a permitir hacer trazos, por ejemplo, ¿sí? Fíjense la flexibilidad que tiene, como a la hora de modular, ¿sí?, podemos modular mucho. Y la otra punta es la punta de bisel, ¿sí?, que, por ejemplo, podemos hacer así, ¿no? También va a tener esta cualidad. Son marcadores muy húmedos, como podemos ver, y el hecho de que sean húmedos es también que tengan una respuesta rápida. Vamos a ver algunas características de los Brush Marker. Tenemos colores muy intensos. Y se pueden mezclar perfectamente entre sí. Con ambas puntas. Y acá vemos esto justamente, como pasando el marcador, sí, se mezclan muy bien los colores. Bien, los Brush Marker también traen un blender. El blender tiene también las mismas puntas, una punta biselada y una punta tipo pincel. Y sirve para fusionar los colores y para humectarlos un poco más. Vamos a hacer ahí acá una pruebita. Vamos a usar este gris. Pongo bastante del color humectado. Lo voy a ir fusionando con un valor más alto. Voy a pasar al naranja. Y finalmente le voy a poner amarillo.
Y con la punta, en este caso de bisel, voy a humectar la transición de uno al otro. Queda bastante más brillante el color. Puedo volver a agregar más material. Eso es lo interesante de los marcadores al alcohol. Y vamos a notar que cuanto más contraste hay, más diferencia, digamos, entre los colores, va a ser más difícil la mezcla. Y cuanto más cercanos estén, ópticamente va a ser más fácil. Lo que yo estoy haciendo para hacer los gradientes es pisando un color con el otro. Incluso puedo venir desde allá atrás con el naranja, ¿no? Y ahí voy pisando el amarillo y lo mismo acá con el amarillo. Puedo arrancar desde acá. Y toda esa humedad que tiene la mezcla es lo que le estoy agregando con el blender, ¿no? Ahí. Y voy fundiendo. Con el uso me fui dando cuenta de que hay colores que son más fáciles de fundir que otros, ¿no? La punta del blender, ¿sí?, es fácil de limpiar, simplemente la vamos a pasar contra otro papel, ¿sí? O incluso, si estamos haciendo un dibujo más creativo, podemos utilizar ese excedente que queda, ¿no?, como para seguir bocetando y tirando algunas líneas estructurales, ¿no? Pero si la pasamos contra un papel limpio, que también puede ser un tisú o incluso una tela, ¿sí?, vamos a ir limpiando las puntas y van a quedar como nuevas, porque el blender siempre está soltando el alcohol, el vehículo del marcador, ¿sí? Entonces, con eso simplemente las limpiamos. Esto es para no llevar y traer tanto a veces los colores de una punta a la otra, cuando estamos haciendo un gradiente como este, que es bastante amplio, va de un color oscuro a uno bastante alto, ¿no? Esta sería la función del blender. Otra manera también de trabajar con el blender que suelo hacer es, como siguiendo el caso de la acuarela, es humectar previamente la superficie en la que voy a trabajar, ¿no? Y cuando pongo los colores, voy a tomar acá otros colores distintos, ¿sí? Ya se van a ir sumando de otra forma con el papel húmedo, ¿sí? Entonces nos va a ser más fácil también el solapado o el mezclado de estos colores, porque vamos a tener el papel húmedo. El azul, como vemos acá, tiene un pigmento mucho más fuerte, ¿sí?, pero con el violeta más la acción del blender que está abajo, ¿sí?, puedo tranquilamente ir ablandando esa transición y que no quede, ¿no?, como cuando trabajamos en seco, que no quede la transición dura típica del marcador, ¿no? Entonces podemos lograr, gracias al blender, ablandar y hacer algunos pasajes entre dos colores que, depende del trabajo que estemos haciendo, van a quedar muy interesantes.
La otra cosa interesante de el marcador al alcohol es la posibilidad de trabajar muchas capas, como por ejemplo, si yo no tengo un naranja amarillento, pero sí tengo naranja y amarillo, ¿sí? Con estos marcadores yo voy a poder pasar una capa de naranja, volver al amarillo, en húmedo, ¿sí? Los marcadores tardan aproximadamente, depende del papel y de la humedad ambiente, aproximadamente al tacto 1 o 2 minutos en secar por completo, ¿no? Si yo toco acá todavía siento humedad, siento que está fresco. Y al igual que en cualquier material al agua, en los materiales de alcohol es lo mismo. Van a apoyar el dorso del dedo y si sienten una temperatura fresca, más fresca que el resto del papel, ¿sí? Tocan y van a sentir más frío. Bueno, entonces en ese caso todavía está húmedo, ¿sí? Como decía, es una virtud de estos marcadores que tengan tanta humedad. Yo acá puse una hoja detrás, ¿no? Porque me interesa que se vea cuán húmedos son, cuánto penetran en el papel, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pasan al otro lado. Típico de los marcadores al alcohol, ¿no? Y a lo largo de 7 minutos, 10 minutos, dependiendo, van a estar secos ya, porque el alcohol se seca bastante rápido, ¿no? Y otra vez se puede volver. Yo ahora no estoy esperando ese tiempo, pero es muy interesante esta capacidad de solapar un color sobre el otro, ¿no? Voy a poner acá cuáles son los dos colores que mezclé. Mezclé este y este, ¿no? Y obtuve un color mucho más intenso, más cargado. ¿Por qué? Porque cada vez que pasamos, ahí pasé solamente un par de capas y acá voy pasando más capas y a medida que vamos pasando más capas el color va quedando más intenso. Eso es una característica muy interesante de los marcadores al alcohol, ¿no? Que es esto. Por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y así podría 5, 6, 7, ¿no? 8, 10 capas y vamos a ver que con el mismo marcador vamos a hacer distintas intensidades, ¿no? Esto lo vamos a ir graduando, ¿no? Visualmente para ir logrando las intensidades. Entonces, bueno, esto que decía, podemos armar colores que no tenemos sumando capas de color en húmedo. Una cosa importante para tener en cuenta de los marcadores al alcohol es que el alcohol no mueve el agua, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, esta es una pluma corriente con una tinta común de escritura, ¿sí? Y yo hice estos croquis y vamos a ver cómo los marcadores no corren lo que ya está hecho previamente al agua, ¿sí? Voy a limpiar un poco la punta acá. Puede ser en un papel más absorbente, ¿no? Y voy a pasar, por ejemplo, por acá, ¿sí? Y no se corre la tinta, ¿sí? A diferencia de si yo pasase agua, la tinta sí se movería, ¿no? Entonces, una función muy interesante de estos marcadores es
justamente esta de darle un poco de color, sobre todo con la punta de pincel, a los croquis que puedan tener hechos en pluma con alguna tinta al agua, ¿no? Las tintas al agua es lo que nosotros conocemos como tintas de dibujo. Ahí tenemos, por ejemplo, un poco de color para este croquis, sabiendo de que por más de que pasemos varias veces, no se nos va a mover el boceto que tenemos hecho previamente con alguna tinta de escritura al agua. ¿Sí? Prueben las distintas tintas de escritura de diferentes marcas y van a ver que en el caso de la mayoría de ellas va a suceder esto, ¿no? Que no se van a correr. Es algo como muy beneficioso de estos marcadores. Marcadores al alcohol, ¿sí? Acá tenemos, en el caso de los brush markers, tenemos la punta de pincel, que es como la gran ventaja, y también la paleta amplia de colores, que es algo que a nosotros los artistas nos gusta mucho, tener muchas posibilidades expresivas en el color. Bueno, voy a hacer acá un poco el croquis. No, en esos lugares más pequeños es para lo que es ideal esta punta de pincel. ¿No? Estoy trabajando en un papel común de boceto, papel de resma, nada especial, para hacer algunos croquis y bueno, darle un poco de color en lo que puede ser la planificación de una futura obra, ¿no? O sea, una obra que hagamos luego con acuarelas, con óleos, ¿no? Entonces, este tipo de ejercicios rápidos nos lleva a una planificación directa de lo que puede ser la composición de color. Bien, bien rápido. Voy a pasar aquí un piel. Como para tener alguna idea. Voy a meter algunos reflejos acá de los paños rojos sobre las pieles. Esta vez con un magenta. ¿No? Esto es un trabajo muy rápido, pero muy interesante desde la propuesta de la paleta de color. Me gusta este color chocolate que da una sombra intensa, saturada, que se conlleva muy bien con el croquis rápido, ¿no? Con el croquis donde vamos a marcar directamente las sombras. Bien fuertes, ¿no? Un trabajo delicado de claroscuro. Y finalmente voy a ir con un gris bajo, también solapando un poco sobre lo que shine. Fíjense cómo el trabajo que hago es como de un pincel, ¿no? Puedo poner el pincel bien acostado. Acá ya voy a
proyectar algunas sombras sobre el paño. Voy a ampliar el paño, me gusta que haya más color. Y quizás voy a poner algunos toques de negro, también con la punta de pincel, porque me interesa que quede como una línea expresiva en esto que no es más que un croquis de unos minutos, pero ya tiene algo más, ¿no? Es con estos valores de sombra más los colores. Continuar el almohadón por acá, darle un refuerzo. Bueno, ya estamos. Es un croquis rápido para ver qué utilidad le doy a estos marcadores al alcohol. Voy a pasar un poco de blender en algunos lados para suavizar. Fíjense que cuando paso el blender pareciera que es oscuro y a medida que va pasando el tiempo se va levantando. Lo mismo va a pasar si tomo un valor alto, como por ejemplo este, satín. ¿Sí? Yo voy a colocar el satín y parece más bajo de lo que es. ¿Sí? Después, cuando este se seque, ¿sí? Va a volver a subir el valor, ¿no? De hecho, ahí ya está empezando a subir. Eso es por la humedad. Lo mismo pasaría con agua, ¿sí? No es una cuestión del alcohol, sino que con agua, si nosotros mojamos la hoja, nos damos cuenta de que baja el valor y después cuando se seca el agua desaparece por completo, ¿sí? Desaparece por completo ese valor bajo, ¿no? Bueno, estos son los brush markers de Winsor & Newton. ¿Sí? Son unos marcadores al alcohol muy interesantes, con una paleta muy grande y que nos permiten un trabajo rápido, directo, sin vueltas, sobre la pluma, por ejemplo. También andan muy bien sobre el toner, o sea, si imprimen algo le pueden dar color rápidamente con los marcadores, lo cual es un ejercicio muy interesante para armar paletas. Y en sí, bueno, la dinámica del trabajo, como ven, es muy, muy rápida. Eso es quizás lo más interesante que tiene el uso de los marcadores en sí mismos, no específicamente de estos, sino los marcadores en general tienen esa cuestión dinámica de que sacamos la tapa y ponemos el color enseguida, ¿sí? Bien, espero que les haya gustado este video, que les sea de utilidad y que, bueno, si les gustó, pueden compartirlo, pueden mandárselo a algún amigo, suscribirse al canal y nos estaríamos viendo en otro próximo video de Taller Online.